Marido y mejor amiga intentaron matarla. Ella sobrevivió. Ahora volvió para vengarse. El viento nocturno de Malibú azotaba el rostro de Valeria mientras observaba las luces de Los Ángeles a la distancia desde la azotea de la casa de playa. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por las palabras que acababa de escuchar minutos antes. Las voces de Adrián y Selena aún resonaban en su mente como dagas envenenadas. «Tiene que parecer un accidente», había susurrado su esposo. «Ya no podemos esperar más», había respondido su mejor amiga. Ahora, mientras escuchaba los pasos acercándose por la escalera de caracol que llevaba a la azotea, Valeria supo que su vida perfecta no solo se había desmoronado, sino que estaba a punto de terminar para siempre. Pero regresemos al principio de esta historia, apenas 3 meses antes, cuando Valeria Montiel todavía creía que vivía en un cuento de hadas. Valeria despertaba cada mañana en su mansión de Beverly Hills, sintiéndose la mujer más afortunada del mundo. A los 36 años, había construido un imperio en el diseño de interiores que la había convertido en una de las decoradoras más cotizadas de Los Ángeles. Su empresa, Montiel Designs, decoraba las casas de actores de Hollywood, empresarios millonarios y políticos influyentes. Pero más allá del éxito profesional, lo que realmente la llenaba de orgullo era su familia. Adrián Beltrán, su esposo de 15 años, era todo lo que una mujer podía desear en un compañero. Alto, guapo, con esa sonrisa que había conquistado su corazón desde el primer día que se conocieron en la Universidad de California. Él había construido su propio imperio en el mundo de la tecnología, invirtiendo en startups que luego se convertían en empresas multimillonarias. Era el tipo de hombre que todavía le llevaba flores los viernes, que recordaba cada aniversario y que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Su hijo Santiago, de 14 años, era la joya de la corona. Un muchacho inteligente y sensible que había heredado la creatividad artística de su madre y la mente analítica de su padre. Tocaba guitarra, sacaba excelentes calificaciones y tenía esa personalidad carismática que hacía que todos los adultos comentaran lo bien educado que estaba. Y luego estaba Selena Arce, su mejor amiga desde los 16 años. Se habían conocido en la preparatoria y desde entonces habían sido inseparables. Selena era la hermana que Valeria nunca tuvo, la confidente de todos sus secretos, la madrina no oficial de Santiago. Era dueña de una prestigiosa galería de arte en West Hollywood y vivía sola en un loft elegante en el centro de la ciudad. Los fines de semana siempre los pasaban juntas, las 3 familias, porque Adrián también quería mucho a Selena, haciendo parrilladas, yendo a la playa o simplemente conversando hasta altas horas sobre la vida. Durante años, esta rutina perfecta se había mantenido sin cambios. Valeria se levantaba a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno para su familia, revisaba sus proyectos mientras tomaba su café mexicano favorito, llevaba a Santiago a la escuela y después se sumergía en su trabajo hasta que Adrián regresaba de la oficina. Las noches las pasaban cenando juntos, ayudando a Santiago con sus tareas y conversando sobre sus días. Los fines de semana eran sagrados para la familia y Selena siempre tenía su lugar en la mesa. Pero hace 3 meses, pequeños detalles comenzaron a cambiar de manera casi imperceptible. Al principio, Valeria los atribuyó a las presiones del trabajo. Adrián comenzó a llegar tarde con más frecuencia, siempre con excusas perfectamente razonables. Juntas que se alargaban, cenas de negocios importantes, viajes de último minuto. Sus besos de buenas noches se volvieron mecánicos y las conversaciones durante la cena se centraban únicamente en temas superficiales. Selena también comenzó a comportarse de manera extraña. Cuando hablaban por teléfono parecía distraída, como si estuviera pensando en otra cosa. Sus visitas a la casa se volvieron menos frecuentes y cuando venía, evitaba el contacto visual directo con Valeria. Había algo en su sonrisa que ya no llegaba a los ojos,
algo forzado que Valeria no lograba identificar, pero que la inquietaba profundamente. Una tarde de martes, mientras revisaba las finanzas de la empresa en su oficina en casa, Valeria necesitó algunos documentos fiscales que sabía que Adrián guardaba en su estudio. Él estaba en San Francisco cerrando un negocio importante y no regresaría hasta el día siguiente. Al abrir los cajones de su escritorio, buscando la carpeta de documentos compartidos, su mano tropezó con su iPad, que se encendió automáticamente. La pantalla mostró la conversación más reciente de WhatsApp y el nombre que apareció hizo que el corazón de Valeria se detuviera por un momento. Selena. Los mensajes eran de esa misma mañana y aunque inicialmente parecían inocentes, algo en el tono la hizo continuar leyendo. «¿Ya hablaste con Santiago sobre lo que discutimos?», decía uno de los mensajes de Selena. La respuesta de Adrián la dejó helada. Todavía no es el momento. Ella no puede sospechar nada hasta que todo esté listo. Con las manos temblando, Valeria continuó leyendo la conversación. Los mensajes se volvían progresivamente más crípticos, pero más reveladores. Hablaban de planes, de oportunidades perfectas y de eliminar obstáculos. Pero fue un mensaje de Selena el que hizo que el mundo de Valeria se tambalease. «Mi contacto dice que puede parecer completamente accidental. Nadie sospecharía nunca, especialmente considerando sus antecedentes de ansiedad». Valeria se sentó pesadamente en la silla de cuero de Adrián, tratando de procesar lo que acababa de leer. Su mente racional buscaba explicaciones alternativas, pero su instinto le gritaba la verdad que no quería aceptar. Siguió revisando conversaciones anteriores y cada mensaje confirmaba sus peores temores. Adrián y Selena no solo estaban teniendo una aventura, sino que estaban planeando algo mucho más siniestro. En una conversación de la semana anterior, Selena había escrito: «El seguro de vida es sustancial. Con tu parte de la empresa y sus ahorros, tendríamos más que suficiente para empezar una nueva vida». La respuesta de Adrián había sido aún más escalofriante. «Santiago se adaptará. Es mejor que tenga una madre estable que una que está claramente perdiendo la cordura». Valeria sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las dos personas en las que más confiaba en el mundo estaban planeando matarla. Y lo que era peor, estaban involucrando a su hijo en sus mentiras, haciéndole creer que su madre tenía problemas mentales. Esa noche, cuando Adrián regresó de su viaje, Valeria lo esperaba en la sala con una copa de vino tinto en la mano, tratando de mantener la compostura. Él llegó como siempre, con esa sonrisa encantadora y un abrazo que ahora se sentía como el de una serpiente. Le habló sobre su viaje, sobre los negocios, sobre lo mucho que la había extrañado. Cada palabra se sentía como una puñalada. Durante la cena, Valeria observó cada gesto de su esposo con nuevos ojos. La manera en que evitaba ciertos temas, cómo cambiaba de conversación cuando ella mencionaba el futuro, la forma en que su sonrisa no llegaba a sus ojos. Santiago, bendito muchacho, conversaba animadamente sobre su día en la escuela, ajeno a la tensión que se respiraba en el aire. Al día siguiente, Selena llegó para su visita habitual de los viernes. Traía flores, como siempre, y esa sonrisa que Valeria había amado durante 20 años. Se sentaron en la terraza a tomar té de manzanilla, mientras Santiago hacía sus tareas en su cuarto. Valeria estudió el rostro de su mejor amiga, buscando algún indicio de culpa, alguna fisura en su actuación. Pero Selena era una actriz consumada. «¿Todo bien, Val? Te veo un poco tensa últimamente», le preguntó Selena con esa voz dulce que ahora sonaba falsa en los oídos de Valeria. «Solo son los proyectos de la empresa. Ya sabes cómo es esto», mintió Valeria, decidiendo probar las aguas. «A veces siento que no sé en quién confiar». Selena la miró directamente a los ojos sin pestañear. «Siempre puedes confiar en mí, lo sabes. Y Adrián te adora. Tienes a las dos personas que más te aman en el mundo.
Esas palabras fueron como veneno en los oídos de Valeria. Esa noche, después de que Santiago se fuera a dormir, decidió confrontar a Adrián directamente. No podía vivir un día más con esa incertidumbre carcomiendo su alma. «Adrián, necesitamos hablar», le dijo mientras él revisaba correos en su laptop en la cama. «Claro, amor. ¿Qué pasa?», respondió él sin levantar la vista de la pantalla. «Sé lo de Selena». El silencio que siguió fue ensordecedor. Adrián finalmente levantó la vista y por primera vez en meses, Valeria vio una emoción genuina en su rostro. Pánico. «¿De qué hablas, Valeria? Vi los mensajes. Sé lo que están planeando». Adrián cerró la laptop lentamente y se incorporó en la cama. Su expresión cambió completamente, transformándose en algo que Valeria nunca había visto antes. Frialdad calculadora. «Creo que estás confundida, amor. Has estado muy estresada últimamente. Tal vez deberías hablar con alguien profesional. No me hagas creer que estoy loca, Adrián. Leí todo. Sé que quieren matarme». La risa que salió de la garganta de su esposo le heló la sangre. Era una risa sin humor, mecánica, cruel. «Escúchate, Valeria. ¿Crees realmente que Selena y yo querríamos hacerte daño? Eres paranoica. Primero fueron las sospechas sobre mis horarios de trabajo, luego las preguntas constantes sobre mis viajes, y ahora esto. Santiago está empezando a notarlo, ¿sabes? Ayer me preguntó si su mamá estaba bien». Valeria sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Estaban usando a su propio hijo en contra de ella. «Sé lo que vi, Adrián. Lo que viste fueron conversaciones sacadas de contexto por una mente que claramente necesita ayuda. Mañana vamos a hacer una cita con el doctor Hernández para que te evalúe». Esa noche, Valeria no durmió. Sabía que estaba en peligro mortal, pero también sabía que cualquier cosa que dijera sería interpretada como evidencia de su supuesta inestabilidad mental. Habían construido el escenario perfecto. Una mujer exitosa que súbitamente comenzó a mostrar signos de paranoia y ansiedad. Al día siguiente, durante el desayuno, Adrián actuó como el esposo preocupado perfecto delante de Santiago. Habló sobre la importancia de cuidar la salud mental, sobre cómo el estrés puede hacer que las personas vean cosas que no existen. Santiago, confundido y preocupado, miró a su madre con ojos llenos de interrogantes. Valeria supo en ese momento que su tiempo se agotaba. Si quería sobrevivir, tendría que ser más inteligente que ellos. Pero por ahora solo podía fingir que creía sus mentiras y esperar a que cometieran un error. Desde México, Colombia, Estados Unidos o cualquier parte del mundo desde donde nos estén viendo, nos encanta leer sus comentarios sobre estas historias. Cuéntenos qué opinan de Valeria y si creen que podrá escapar de esta trampa mortal que le han tendido las dos personas en las que más confiaba. El viernes por la mañana, mientras Valeria preparaba el café de la casa, Adrián entró a la cocina con una sonrisa que ahora le parecía siniestra. Santiago ya se había ido a la escuela en el autobús y la casa estaba envuelta en esa tranquilidad matutina que antes la calmaba, pero que ahora la ponía nerviosa. «Amor, se me ocurrió una idea», dijo Adrián mientras se servía jugo de naranja. «¿Qué te parece si nos vamos este fin de semana a la casa de Malibú? Hace tiempo que no pasamos tiempo de calidad en familia». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La casa de playa había sido su refugio durante años, el lugar donde se habían casado, donde Santiago había dado sus primeros pasos en la arena. Ahora esa sugerencia sonaba como una sentencia de muerte. «¿No crees que es muy repentino?», preguntó tratando de mantener la voz casual. «Por eso mismo, las mejores aventuras son espontáneas. Podemos invitar a Selena, hacer una parrillada, ver el atardecer desde la azotea, como en los viejos tiempos». La mención de Selena confirmó los peores temores de Valeria. Este no era un viaje familiar inocente, era la ejecución de su plan. Pero sabía que si se negaba, sospecharían que había descubierto algo. «Me parece perfecto», mintió con una sonrisa forzada.
Le diré a Santiago cuando regrese de la escuela. Esa tarde, mientras hacía las maletas, Valeria consideró sus opciones. Podía huir, pero eso significaría abandonar a Santiago y darles la razón sobre su supuesta inestabilidad mental. Podía ir a la policía, pero no tenía evidencia sólida, solo mensajes que podrían ser interpretados de diferentes maneras. Su única opción era acompañarlos y estar alerta, esperando encontrar una manera de exponerlos antes de que fuera demasiado tarde. El viaje a Malibú transcurrió con normalidad inquietante. Santiago estaba emocionado por el fin de semana improvisado. Adrián manejaba silbando canciones de los 80 y cuando pasaron por la galería de Selena para recogerla, ella subió al carro con una botella de vino rosado y esa sonrisa radiante que Valeria conocía también. ¡Qué sorpresa tan maravillosa!, exclamó Selena, abrazando a Valeria desde el asiento trasero. Justo lo que necesitábamos las tres familias. Durante el trayecto conversaron sobre trivialidades. El nuevo proyecto de Valeria con un cliente de Beverly Hills, una exposición que Selena estaba organizando, los planes de Adrián para expandir su empresa a México. Todo parecía normal, pero Valeria podía sentir la tensión subyacente, como electricidad antes de una tormenta. La casa de playa lo recibió con su fachada blanca y sus ventanales enormes que daban al Océano Pacífico. Era una propiedad de 3 pisos que habían comprado cuando Santiago tenía 5 años, su santuario familiar. Ahora, al cruzar el umbral, Valeria sintió que estaba entrando a su tumba. Santiago corrió inmediatamente hacia su cuarto para cambiarse ropa de playa, mientras Adrián y Selena se encargaron de descargar las maletas con una eficiencia que parecía ensayada. Valeria los observó desde la ventana de la cocina. Intercambiaban miradas significativas, pequeños gestos que ella ahora interpretaba como señales de su conspiración. La primera noche transcurrió sin incidentes. Cenaron mariscos en la terraza, jugaron cartas hasta tarde y Santiago se quedó dormido en el sofá viendo una película. Valeria no se atrevió a dormir, fingiendo leer un libro mientras vigilaba cada movimiento de Adrián y Selena. El sábado amaneció con un cielo despejado y un mar en calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta que Valeria sentía en su interior. Santiago pasó la mañana surfeando con su padre, mientras Selena y Valeria preparaban un almuerzo en la cocina. Era surreal mantener esa fachada de normalidad, sabiendo que una de ellas no vería el amanecer del lunes. ¿Te sientes bien, Val? Te veo muy callada, comentó Selena mientras cortaba verduras para la ensalada. Solo estoy cansada. El trabajo me tiene agotada, respondió Valeria, estudiando el rostro de quien había sido su confidente por 20 años. Deberías tomarte unas vacaciones más largas. Adrián y yo hemos estado hablando sobre eso. Creemos que necesitas descansar realmente. La forma casual en que Selena mencionó sus conversaciones con Adrián hizo que los cuchillos de la cocina parecieran especialmente afilados. Valeria se alejó discretamente de la barra donde estaban preparando la comida. Después del almuerzo, Santiago anunció que iría a caminar por la playa para buscar caracolas para un proyecto de ciencias. Adrián dijo que aprovecharía para hacer algunas llamadas de trabajo desde su estudio y Selena sugirió que ella y Valeria podrían subir a la azotea para tomar fotos del atardecer. El cielo está perfecto hoy. Las fotos van a quedar hermosas para tu Instagram, insistió Selena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Valeria sabía que este era el momento. Su instinto le gritaba que corriera, pero su amor por Santiago la mantuvo firme. Si huía ahora, ellos tendrían carta blanca para manipular a su hijo y heredar su fortuna. Tenía que encontrar una manera de sobrevivir y exponerlos. Subieron por la escalera de caracol que llevaba a la azotea, un espacio amplio con vista panorámica al océano. Habían pasado tantas noches ahí, contando estrellas, planeando el futuro, compartiendo sueños. Ahora, ese mismo lugar sería el escenario de su asesinato.
¿Te acuerdas cuando veníamos aquí de adolescentes?, preguntó Selena acercándose a la baranda. Soñábamos con tener vidas perfectas, esposos que nos adoraran, hijos hermosos. Y lo conseguimos, respondió Valeria, manteniéndose alejada de la orilla. Tú lo conseguiste, corrigió Selena, y por primera vez en meses su máscara se resquebrajó. Siempre fuiste la afortunada, la familia perfecta, el negocio exitoso, el esposo millonario. Yo solo era la amiga soltera que siempre estaba de más. Los pasos de Adrián resonaron en la escalera antes de que apareciera en la azotea. Su presencia cambió inmediatamente la atmósfera del lugar. ¿Cómo está mi esposa favorita?, preguntó con esa sonrisa que había enamorado a Valeria 15 años atrás. Estábamos recordando viejos tiempos, dijo Selena, posicionándose estratégicamente entre Valeria y la escalera. Los viejos tiempos estuvieron bien, respondió Adrián acercándose lentamente. Pero es hora de crear nuevos recuerdos. Dale. Valeria entendió que había llegado el momento. Los dos se movían como predadores, acorralando a su presa, bloqueando todas las rutas de escape. Valeria, dijo Adrián con voz suave, sabemos que has estado pasando por un momento difícil. La paranoia, las acusaciones, la ansiedad. Queremos ayudarte. La mejor ayuda que pueden darme es dejar de mentir, respondió Valeria, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Selena rió, pero era una risa fría, sin humor. ¿Ves? Ahí está otra vez. Esas acusaciones sin fundamento. Leí sus mensajes, sé lo que están planeando. Lo que planteamos, corrigió Adrián, es conseguirte la ayuda que necesitas. Pero primero tienes que aceptar que tienes un problema. Se acercaron más, y Valeria retrocedió hasta que su espalda tocó la baranda de la azotea. El océano rugía 3 pisos más abajo, y el viento del atardecer hacía que su cabello bailara alrededor de su rostro. No tienen que hacer esto, suplicó Valeria. Pueden divorciarse de mí, quedarse juntos, yo no voy a decir nada. Pero sí vas a decir algo, respondió Selena. Siempre fuiste demasiado noble para tu propio bien, y además, tu muerte nos conviene más que tu divorcio. En ese momento, ambos se abalanzaron sobre ella. Valeria luchó con todas sus fuerzas, gritando con la esperanza de que Santiago la escuchara, pero la playa estaba demasiado lejos. Las manos de Adrián la sujetaron por los hombros, mientras Selena la empujaba por las piernas. Por un instante, Valeria flotó en el aire, viendo las expresiones de triunfo en los rostros de las 2 personas que más había amado en el mundo. La caída pareció durar una eternidad. El viento silbaba en sus oídos mientras el suelo se acercaba vertiginosamente. En los segundos antes del impacto, su mente se llenó de imágenes de Santiago. Sus primeros pasos, su risa cuando ella lo ayudaba con la tarea, la forma en que la abrazaba antes de dormir. No podía morir. Su hijo la necesitaba. El golpe fue brutal, pero el agua amortiguó parcialmente el impacto. La piscina estaba siendo reparada y solo tenía 1 metro de agua en lugar de los 2 metros habituales. Valeria se hundió hasta el fondo de concreto, sintiendo como múltiples huesos se fracturaban en su cuerpo. El dolor era indescriptible, pero estaba viva. Perdió la conciencia mientras flotaba boca arriba, pero sus últimos pensamientos conscientes fueron sobre Santiago y sobre la necesidad de sobrevivir para protegerlo. Despertó en el hospital 3 días después, rodeada de máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón. Tenía fracturas en 3 costillas, un brazo roto, una conmoción cerebral severa, pero milagrosamente ningún órgano vital había sido dañado permanentemente. Los médicos lo llamaron un milagro. Ella supo que había sido la intervención divina para que pudiera proteger a su hijo. Pero antes de abrir los ojos completamente, escuchó las voces familiares al pie de su cama. Adrián hablaba con el doctor en voz baja, preguntando sobre su pronóstico, expresando preocupación por su estado mental antes del accidente. Doctor, como le expliqué, mi esposa ha estado muy ansiosa últimamente.
Incluso llegó a acusarme a mí y a su mejor amiga de querer hacerle daño. Es por eso que decidimos llevarla a la casa de playa para que se relajara. Entiendo, respondió el médico. Los traumas cerebrales pueden exacerbar condiciones psiquiátricas preexistentes. Si despierta con paranoia o ideas delirantes, será importante manejarlas apropiadamente. Valeria mantuvo los ojos cerrados, escuchando cómo construían la narrativa que explicaría su accidente y descalificaría cualquier acusación futura que pudiera hacer. Eran diabólicamente inteligentes. Selena llegó poco después, y sus lágrimas parecían genuinas mientras hablaba con las enfermeras sobre su querida amiga, que había tenido una caída terrible mientras admiraba el atardecer. Durante los siguientes días, Valeria fingió estar más grave de lo que realmente estaba, manteniendo los ojos cerrados durante las visitas y hablando incoherentemente cuando los médicos la revisaban. Necesitaba tiempo para pensar, para planear, para encontrar una manera de salir de esta situación sin que Adrián y Selena sospecharan que había descubierto su plan completo. Fue durante una de esas tardes, mientras fingía dormir, que escuchó una voz que no había oído en años. Su tía Magdalena había llegado desde Phoenix después de enterarse del accidente. Magdalena Rivas era la hermana menor de su difunta madre, una mujer de 61 años, que había trabajado como abogada criminalista durante décadas antes de retirarse. Era la única familia que le quedaba a Valeria y había sido como una segunda madre para ella durante su adolescencia. «¿Cómo está mi niña?», preguntó Magdalena con esa voz ronca que Valeria recordaba de su infancia. «Ha estado entrando y saliendo de la conciencia», explicó Adrián con su voz de esposo preocupado. «Los médicos dicen que las lesiones cerebrales pueden tardar semanas en sanar completamente». Magdalena se acercó a la cama y tomó la mano de Valeria. Era una mujer perceptiva, acostumbrada a detectar mentiras después de años en las cortes. Algo en la situación no le cuadraba. «¿Ella estaba sola cuando cayó?», preguntó. «Estaba con Selena tomando fotos del atardecer», explicó Adrián. «Selena dice que Valeria se acercó demasiado a la baranda y perdió el equilibrio. Todo pasó muy rápido». Valeria apretó imperceptiblemente la mano de su tía, un código que habían usado cuando ella era niña para indicar que algo andaba mal. Magdalena era demasiado lista para no notarlo. Esa noche, cuando el hospital estaba silencioso, Magdalena regresó sola. Se acercó a la cama de Valeria y susurró: «Mija, sé que me estás escuchando. Si estás en peligro, aprieta mi mano». Valeria abrió los ojos lentamente y apretó la mano de su tía. Magdalena no mostró sorpresa. Había sospechado que algo no estaba bien desde el momento en que vio las actitudes de Adrián y Selena. «¿Te lastimaron ellos?», susurró Magdalena. Valeria asintió casi imperceptiblemente. «¿Te van a lastimar otra vez si saben que estás bien?». Otro asentimiento. Magdalena cerró los ojos y respiró profundo. Había enfrentado criminales durante toda su carrera, pero nunca había imaginado que tendría que proteger a su sobrina de su propio esposo. «Confía en mí», murmuró. «Vamos a salir de esta». Durante los siguientes días, Magdalena trabajó discretamente con contactos que había hecho durante su carrera legal. Un médico forense retirado le ayudó a falsificar los documentos necesarios y un empleado del hospital que le debía favores del pasado accedió a cooperar. El plan era arriesgado, pero elegante en su simpleza. Simularían que Valeria había muerto por complicaciones de sus lesiones cerebrales. El certificado de defunción sería real, firmado por un médico verdadero, pero basado en información falsa. Valeria sería sacada del hospital en una bolsa para cadáveres, pero sería trasladada a una clínica privada donde continuaría su recuperación. La noche de la muerte de Valeria, Magdalena actuó como la tía devastada, mientras Adrián y Selena interpretaban sus papeles de esposo y mejor amiga destrozados. Santiago, que había estado quedándose con los padres de Adrián durante la hospitalización de su madre, fue informado por teléfono.
Sus gritos de dolor atravesaron el corazón de Valeria, quien escuchaba desde la camilla mientras era trasladada secretamente. El funeral se llevó a cabo una semana después en el cementerio Forest Lawn de Los Ángeles. Valeria observó desde lejos, usando lentes oscuros y una peluca, mientras Santiago lloraba desconsoladamente sobre el ataúd vacío. Adrián tenía el brazo alrededor de los hombros de su hijo, consolándolo, mientras Selena leía un poema sobre la amistad eterna. El espectáculo era perfecto. Adrián interpretaba al esposo devastado que había perdido el amor de su vida, mientras Selena era la mejor amiga leal que ayudaría a la familia a superar la tragedia. Los asistentes al funeral los consolaban, admiraban su fortaleza, y algunos incluso comentaban lo hermoso que sería que dos personas que habían amado tanto a Valeria encontraran consuelo el uno en el otro. Esa misma noche, Valeria los vio en el estacionamiento del cementerio después de que todos los dolientes se habían ido. Se besaron apasionadamente junto al Mercedes de Adrián, celebrando su triunfo. Era la primera vez que mostraban su verdadera relación en público, creyendo que finalmente estaban libres. «Lo logramos», susurró Selena contra los labios de Adrián. «Somos libres. El seguro de vida tarda 30 días en procesarse», respondió Adrián. «Después de eso, tendremos más dinero del que podríamos gastar en 3 vidas. ¿Y Santiago? Se acostumbrará. Los niños son resistentes. En unos meses, tú serás la única figura materna que recuerde». Valeria observaba desde su auto rentado, grabando cada palabra con el teléfono que Magdalena le había conseguido. La rabia que sentía era tan intensa que temía que fuera visible desde donde estaba escondida. Pero la rabia tendría que esperar. Primero tenía que sanar, luego tenía que planear y finalmente tendría que actuar. Santiago seguía creyendo que su madre estaba muerta, y cada día que pasaba, Adrián y Selena se acercaban más a convencerlo de que ellos eran su nueva familia. Mientras manejaba hacia la casa segura que Magdalena había preparado en las montañas, Valeria hizo una promesa en voz alta. «Van a pagar por cada lágrima que le hicieron derramar a mi hijo. Van a pagar por cada mentira, por cada manipulación, por cada segundo que me han robado de su vida. Y cuando termine con ustedes, el mundo entero va a saber qué clase de monstruos son realmente». La casa de Magdalena en las montañas de San Gabriel era un refugio perfecto para una mujer que oficialmente estaba muerta. Construida en los años 70 con madera de pino y piedra natural, se alzaba entre robles centenarios y ofrecía una vista panorámica del valle que se extendía hasta Los Ángeles. Durante los primeros días después del funeral, Valeria apenas podía caminar sin ayuda, pero la determinación de recuperarse la mantenía levantándose cada mañana antes del amanecer. Magdalena había transformado la habitación de huéspedes en un centro de rehabilitación improvisado. Había contratado discretamente a un fisioterapeuta retirado que no hacía preguntas y a una enfermera que había perdido su licencia por ayudar a víctimas de violencia doméstica a escapar de sus agresores. Ambos entendían la importancia del silencio y la discreción. Las primeras semanas fueron las más difíciles, no solo físicamente, sino emocionalmente. Cada noche, Valeria despertaba gritando de pesadillas, donde veía las caras de Adrián y Selena empujándola desde la azotea una y otra vez. Pero lo que más la torturaba era la imagen de Santiago llorando en el funeral, creyendo que su madre lo había abandonado para siempre. Magdalena se convirtió en más que una tía. Fue su psicóloga, su entrenadora personal y su compañera de conspiración. Durante las largas tardes de recuperación, mientras Valeria hacía ejercicios para fortalecer sus huesos fracturados, Magdalena le contaba historias de sus casos más complejos como abogada criminalista. El secreto para ganar cualquier caso, le decía mientras la ayudaba con los ejercicios de estiramiento, no es la pasión ni la rabia, es la paciencia y la evidencia. Los criminales siempre cometen errores,
porque se sienten invencibles después de su primer éxito. A medida que Valeria recuperaba su fuerza física, comenzó a desarrollar una nueva perspectiva mental. La mujer ingenua que había confiado ciegamente en su esposo y su mejor amiga había muerto en esa azotea de Malibú. La que estaba renaciendo era calculadora, estratégica y peligrosamente inteligente. Después de 2 meses de recuperación, Valeria estaba lista para comenzar la fase de investigación. Magdalena había usado sus contactos para obtener acceso a bases de datos financieras, registros corporativos y archivos gubernamentales que normalmente requerirían órdenes judiciales. Su primera sorpresa llegó cuando descubrieron que Adrián tenía cuentas bancarias en las Islas Caimán que nunca había mencionado durante su matrimonio. «Mira esto», dijo Magdalena una tarde, mientras revisaban documentos en su oficina improvisada. «Tu querido esposo ha estado moviendo dinero fuera del país durante los últimos 5 años. No solo el suyo, sino también fondos de inversionistas de su empresa». Las cifras eran asombrosas. Adrián había desviado más de $15 millones hacia cuentas offshore, usando una red compleja de empresas fantasma y sociedades de papel. Pero lo más interesante era el papel de Selena en toda la operación. «La galería de arte no es solo una galería», continuó Magdalena, señalando una serie de transacciones. «Es una operación de lavado de dinero. Selena vende cuadros a precios inflados a compradores anónimos, que en realidad son las mismas empresas fantasma de Adrián. El dinero sucio entra como venta de arte y sale limpio hacia las cuentas internacionales». Valeria estudió los documentos, sintiendo como cada revelación alimentaba el fuego de venganza que crecía en su pecho. Pero necesitaban más que evidencia financiera. Necesitaban algo que los conectara directamente con crímenes violentos. La respuesta llegó cuando Magdalena decidió investigar el pasado de Adrián más profundamente. Contrató a un investigador privado especializado en casos fríos, un exdetective de la policía de Los Ángeles llamado Marcus Torres, que ahora trabajaba de manera independiente. Marcus regresó 2 semanas después con una carpeta que cambiaría todo el curso de la investigación. «Tu esposo estuvo casado antes», anunció, mientras extendía fotografías sobre la mesa de la cocina. Se llamaba Isabella Herrera, era arquitecta y murió en un accidente automovilístico hace 8 años. Las fotografías mostraban a una mujer hermosa de cabello negro y sonrisa radiante. No muy diferente de Valeria, pero lo que realmente llamó su atención fueron las fotos del accidente. Un automóvil que había salido de la carretera en una curva peligrosa de Mulholland Drive. La investigación policial concluyó que perdió el control del vehículo, continuó Marcus, pero había varios elementos sospechosos que nunca se siguieron apropiadamente. Primero, Isabela era una conductora experta que conocía esa carretera perfectamente. Segundo, los frenos habían sido revisados apenas una semana antes del accidente. Y tercero, Marcus hizo una pausa dramática mientras sacaba otra fotografía. Adrián había contratado un seguro de vida de $5 millones para Isabela apenas 6 meses antes de su muerte. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. El patrón era idéntico. Un esposo aparentemente devoto, una esposa exitosa con recursos propios, un seguro de vida sustancial y un accidente conveniente. ¿Hubo alguna investigación adicional?, preguntó Magdalena. El detective asignado al caso era Héctor Guzmán, quien ahora trabaja en la División de Crímenes Financieros. Según mis fuentes, nunca se sintió completamente satisfecho con las conclusiones oficiales, pero no tuvo evidencia suficiente para seguir investigando. Magdalena y Valeria intercambiaron miradas significativas. Héctor Guzmán podría ser exactamente el aliado que necesitaban. Contactar al detective requirió semanas de preparación cuidadosa. No podían simplemente aparecer y revelar que Valeria estaba viva.
Necesitaban una estrategia que lo convenciera de cooperar sin comprometerlo profesionalmente. La oportunidad llegó cuando se enteraron de que Guzmán estaba investigando irregularidades en las empresas tecnológicas de Los Ángeles como parte de una operación federal contra el lavado de dinero. Magdalena se acercó a él como una ciudadana preocupada, con información sobre posibles actividades ilegales de Adrián Beltrán. El encuentro se llevó a cabo en un pequeño café en Pasadena, lejos de la zona de influencia de Adrián. Héctor Guzmán resultó ser un hombre de 48 años, cabello gris en las sienes y esos ojos perspicaces que solo desarrollan los investigadores experimentados. Señora Rivas, dijo después de que Magdalena se presentara, tengo entendido que tiene información sobre Adrián Beltrán. Información que podría conectarlo no solo con fraude financiero, sino con asesinato, respondió Magdalena sin rodeos. Guzmán se enderezó en su asiento. ¿Asesinato? ¿Se refiere al caso de Isabela Herrera? Entre otros. Durante las siguientes 2 horas, Magdalena presentó todas las evidencias que habían recopilado. Las cuentas offshore, las empresas fantasma, la operación de lavado de dinero a través de la galería de Selena y las similitudes sospechosas entre la muerte de Isabela y el accidente de Valeria. Guzmán escuchó en silencio, tomando notas ocasionales, pero claramente interesado. Cuando Magdalena terminó, él se reclinó en su silla y suspiró profundamente. He estado esperando una oportunidad como esta durante 8 años, admitió. Sabía que algo no estaba bien con la muerte de Isabela, pero nunca pude probarlo. Y ahora me dice que intentó hacer lo mismo con su sobrina. Exactamente, y creemos que no se va a detener ahí. Guzmán cerró su libreta de notas y miró directamente a Magdalena. ¿Dónde está Valeria Montiel? La pregunta que habían estado esperando y temiendo. Magdalena respiró profundamente antes de responder. Eso depende de si está dispuesto a ayudarnos a conseguir justicia real, no solo arrestos que podrían resultar en libertad bajo fianza y testigos desaparecidos. ¿Qué está sugiriendo? Que trabajemos juntos para construir un caso tan sólido que Adrián Beltrán y Selena Arce no solo vayan a prisión, sino que pierdan todo lo que han ganado con sus crímenes. Después de varios días de consideración, Guzmán accedió a colaborar extraoficialmente mientras construía el caso oficial. Su primera contribución fue conseguir acceso a la investigación original de Isabela Herrera, incluyendo evidencia física que había sido archivada. Mientras tanto, Valeria había comenzado su propia investigación de campo. Usando disfraces cuidadosamente elaborados y identidades falsas que Magdalena había conseguido, comenzó a vigilar a Adrián y Selena para documentar sus actividades. Lo que descubrió durante esos meses de vigilancia la llenó de una rabia fría y calculadora. La pareja no solo había tomado posesión de su mansión y sus pertenencias, sino que estaban manipulando sistemáticamente a Santiago para borrar la memoria de su madre. Una tarde de octubre, mientras observaba desde su auto rentado, vio a Selena recoger a Santiago de la escuela. El muchacho que antes corría hacia ella con sonrisas y abrazos, ahora caminaba con los hombros caídos y una expresión de tristeza permanente en su rostro. Siguió el auto hasta un parque cercano donde Selena y Santiago se sentaron en una banca junto al lago. Usando equipo de vigilancia que Guzmán le había proporcionado, pudo escuchar su conversación. ¿Sabes qué me dijo tu papá ayer?, le preguntó Selena a Santiago mientras compartían una bolsa de palomitas. Que tu mamá tenía muchos problemas mentales antes del accidente, que por eso actuaba tan extraño en sus últimos meses. Santiago, ahora de 15 años y visiblemente más maduro después de su trauma, respondió con voz apagada: no me acuerdo de que actuara extraño. Los niños no siempre notan estas cosas, continuó Selena con voz suave y manipuladora. Pero los adultos sí. Tu papá y yo estábamos muy preocupados por ella. Por eso decidimos pasar más tiempo juntos para cuidarla. ¿Por eso se casaron tan rápido después del funeral? Valeria sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago.
No sabía que Adrián y Selena ya se habían casado. No fue rápido, mi amor, fue después de mucho pensarlo. Tu papá necesitaba ayuda para cuidarte y yo quería asegurarme de que tuvieras una figura materna estable en tu vida. A veces siento que la traicioné, admitió Santiago con voz quebrada, como si al aceptarte como mi nueva mamá estuviera olvidando a mi mamá real. Ay, mi niño, respondió Selena abrazándolo. Tu mamá habría querido que fueras feliz. Y si me acepta como tu nueva mamá, estoy segura de que ella estaría contenta de saber que tienes a alguien que te ama tanto como ella te amaba. Valeria tuvo que alejarse del parque antes de hacer algo que arruinara todos sus planes. La manipulación psicológica que estaban ejerciendo sobre Santiago era tan cruel y sistemática que requería un nivel de venganza que fuera más allá de simplemente mandarlos a prisión. Esa noche, en la casa de las montañas, Valeria lloró por primera vez desde su muerte. Lloró por la inocencia perdida de su hijo, por los meses que le habían robado de su vida y por la traición absoluta de las dos personas en las que más había confiado. Pero cuando terminó de llorar, se secó las lágrimas y se dirigió al espejo del baño. La mujer que la miraba desde el reflejo ya no se parecía a la Valeria Montiel que había muerto en esa azotea. Sus ojos tenían una dureza nueva, su mandíbula una determinación férrea y su postura emanaba una confianza peligrosa. Durante los meses siguientes, Valeria se transformó completamente. Aprendió técnicas de combate con un instructor militar retirado que Magdalena había contratado. Estudió tecnología de vigilancia, hacking básico y psicología criminal, pero más importante, aprendió a suprimir sus emociones y pensar como una estratega fría y calculadora. Guzmán, mientras tanto, había logrado conseguir órdenes judiciales para investigar las finanzas de Adrián más profundamente. Lo que descubrieron fue un imperio criminal que se extendía mucho más allá de lo que habían imaginado inicialmente. No es solo lavado de dinero, les explicó durante una reunión secreta en diciembre. Están financiando operaciones de tráfico de drogas en la frontera con México, usando las ganancias para comprar propiedades en Estados Unidos que luego venden a precios inflados para lavar el dinero. ¿Qué tan grande es la operación?, preguntó Valeria. Estamos hablando de más de 50 millones de dólares en los últimos 3 años. Si podemos probar la conexión con el narcotráfico, estarían viendo cadena perpetua federal. Pero Valeria tenía otros planes. La prisión era demasiado buena para ellos. Quería que perdieran todo: su libertad, su dinero, su reputación y su capacidad de manipular a Santiago. Nunca más. La oportunidad perfecta llegó cuando se enteró de que Adrián y Selena estaban organizando una gala benéfica para enero, supuestamente para recaudar fondos para un orfanato en México. Era una ironía perfecta. Usarían una causa benéfica para lavar más dinero, mientras se presentaban ante la sociedad de Los Ángeles como una pareja filantrópica que había superado la tragedia. Ahí es donde los vamos a destruir, le dijo a Magdalena mientras estudiaban los planes del evento. En público, delante de todos sus amigos y socios, delante de la prensa y las autoridades. ¿Cómo vas a hacer eso sin que sospechen que sigues viva hasta el último momento? Valeria sonrió y Magdalena se estremeció al ver la frialdad en esa sonrisa. Voy a regresar de entre los muertos, tía, y cuando termine con ellos, van a desear que hubiera permanecido muerta. Los siguientes días los dedicó a planificar cada detalle de su reaparición. Contactó discretamente a varios periodistas de investigación, proporcionándoles pistas sobre la corrupción de Adrián sin revelar su identidad. Coordinó con Guzmán para que tuviera equipos de arresto listos durante la gala. Y más importante, comenzó a preparar el dossier que destruiría a ambos para siempre. El dossier contenía evidencia fotográfica de su intento de asesinato, grabaciones de audio de sus conversaciones privadas, documentos financieros que probaban el lavado de dinero.
y testimonios de testigos que habían aceptado colaborar a cambio de inmunidad. Pero el elemento final del plan requería un riesgo que ni Magdalena ni Guzmán aprobaban. Valeria tendría que confrontarlos sola, sin protección, confiando únicamente en su nueva habilidad para manipular la situación y en que su sed de venganza no la cegara en el momento crucial. «Es demasiado peligroso», insistió Guzmán durante su última reunión antes de la gala. «Si sospechan algo, podrían matarte antes de que podamos intervenir». «Ya me mataron una vez», respondió Valeria con esa sonrisa fría que se había convertido en su nueva firma. «La diferencia es que esta vez yo sé lo que está pasando y esta vez voy a ser yo quien los sorprenda a ellos». La noche anterior a la gala, Valeria se quedó despierta hasta el amanecer, repasando cada detalle del plan. En pocas horas, Valeria Montiel regresaría oficialmente de entre los muertos. Y cuando lo hiciera, se aseguraría de que Adrián Beltrán y Selena Arce tuvieran una muerte social tan completa y devastadora como la muerte física que habían planeado para ella. Santiago pronto sabría la verdad sobre lo que había pasado realmente con su madre, y entonces, finalmente, podrían comenzar a reconstruir su vida juntos, más fuertes que nunca. El Hotel Beverly Hills brillaba como un palacio de cristal en la noche de enero. Las luces doradas iluminaban la entrada principal, donde una alfombra roja se extendía desde la acera hasta el gran salón de bailes. Los fotógrafos se agolpaban detrás de las barreras de seguridad, capturando cada momento de la llegada de los invitados más influyentes de Los Ángeles, empresarios, actores, políticos y filántropos que habían pagado $1,500 por plato para apoyar la causa benéfica que Adrián y Selena habían organizado. Adrián lucía impecable en su smoking negro de Armani, con una sonrisa radiante que saludaba a cada invitado como si fuera su amigo más querido. A su lado, Selena deslumbraba en un vestido de seda azul medianoche que había costado más que el salario anual de muchos de los trabajadores del orfanato que supuestamente estaban ayudando. Su cabello estaba peinado en un elegante chiñón adornado con diamantes y llevaba el collar de perlas que había pertenecido a la difunta madre de Valeria. Santiago, ahora de 15 años, acompañaba a la pareja vestido con su primer traje formal. A pesar de su apariencia elegante, cualquiera que lo observara detenidamente podría notar la tristeza que aún habitaba en sus ojos. Durante los últimos 8 meses, había aprendido a sonreír cuando era necesario, pero la pérdida de su madre había dejado una marca permanente en su alma joven. El salón de bailes del hotel estaba decorado con arreglos florales espectaculares de orquídeas blancas y rosas rojas. Mesas redondas con manteles de lino beige se distribuían estratégicamente alrededor de una pista de baile central y un escenario elevado dominaba un extremo del salón. La iluminación había sido diseñada para crear una atmósfera íntima pero grandiosa, perfecta para las cámaras de televisión que transmitirían partes del evento para los noticieros matutinos. Los invitados llenaron gradualmente el salón, con conversaciones animadas sobre negocios, política y chismes de la alta sociedad. Muchos se acercaron a Adrián y Selena para felicitarlos por su matrimonio y admirar cómo habían superado la tragedia de perder a Valeria. Era una historia que Los Ángeles había seguido con fascinación. El amor que surgió del dolor compartido. 2 personas que se consolaron mutuamente después de perder a la mujer más importante en sus vidas. Es increíble cómo han logrado sacar algo hermoso de una pérdida tan terrible, comentó Margaret Thornton, esposa de un senador estatal, mientras besaba las mejillas de Selena. Valeria estaría tan orgullosa de verlos cuidando a Santiago juntos. Ella siempre quiso que Santiago fuera feliz, respondió Selena con lágrimas ensayadas en los ojos. Y sabía que Adrián y yo seríamos capaces de darle el amor y la estabilidad que necesita. Mientras los invitados disfrutaban del cóctel de bienvenida, nadie notó a la mujer elegante
que había entrado discretamente por una entrada lateral del hotel. Vestía un traje sastre negro de Chanel, llevaba el cabello castaño recogido en un moño sofisticado y unos anteojos oscuros cubrían parcialmente su rostro. Su identificación la acreditaba como Patricia Morales, periodista de una revista de estilo de vida de México, pero en realidad era Valeria Montiel, preparándose para la actuación más importante de su vida. Durante la cena, Adrián se levantó de la mesa principal y caminó hacia el pódium instalado en el escenario. El murmullo de las conversaciones se detuvo gradualmente mientras las 500 personas en el salón dirigían su atención hacia él. Las cámaras de televisión enfocaron sus lentes y los fotógrafos se posicionaron para capturar el discurso. «Buenas noches, queridos amigos», comenzó Adrián, con esa voz profunda y carismática que había encantado a tantas personas a lo largo de los años. Selena y yo queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche en una causa que nos toca el corazón de manera muy especial. Hizo una pausa dramática mientras las cámaras capturaban su expresión de sinceridad estudiada. Hace exactamente un año, perdimos a alguien muy especial. Valeria Montiel no solo fue mi esposa y la madre de Santiago, sino también la mejor amiga de Selena y una mujer que dedicó su vida a crear belleza en el mundo. Su muerte nos enseñó que la vida es frágil, que el amor verdadero puede encontrarse en los momentos más oscuros y que nuestro deber como sobrevivientes es honrar la memoria de quienes perdemos ayudando a otros. Los invitados aplaudieron suavemente, muchos de ellos limpiándose lágrimas genuinas mientras recordaban a Valeria. Santiago, sentado en la mesa principal junto a Selena, mantenía la vista fija en sus manos, claramente incómodo con ser el centro de atención pública. El orfanato San Miguel en Tijuana alberga a más de 200 niños que han perdido a sus padres, continuó Adrián. Esta noche, con su generosidad, vamos a recaudar fondos para construir nuevas instalaciones educativas y proporcionar becas universitarias para estos jóvenes que merecen las mismas oportunidades que nuestros propios hijos. Más aplausos llenaron el salón. Adrián sonrió con esa expresión de humildad y propósito que había perfeccionado durante meses de práctica frente al espejo. Pero antes de continuar con la presentación oficial de nuestros planes para el orfanato, quiero hablar sobre algo más personal, sobre la importancia de las segundas oportunidades, sobre cómo el amor puede resurgir incluso después de la pérdida más devastadora y sobre cómo las luces del salón se apagaron súbitamente, sumiendo el espacio en una oscuridad completa. Los murmuros de confusión se extendieron entre los invitados, mientras los organizadores del evento corrían hacia los controles de iluminación, tratando de resolver el problema técnico. «Disculpen las molestias», gritó el coordinador del evento desde algún lugar en la oscuridad. «Tendremos las luces funcionando en un momento». Después de lo que parecieron minutos pero fueron solo 30 segundos, las luces se encendieron gradualmente. Pero cuando el salón recuperó su iluminación, los invitados se quedaron sin aliento al ver que había una figura adicional en el escenario. Junto al pódium donde Adrián había estado dando su discurso, ahora se encontraba una mujer que muchos reconocieron inmediatamente a pesar de la imposibilidad de su presencia. Valeria Montiel, supuestamente muerta desde hacía 8 meses, estaba parada en el escenario con una elegancia sobrenatural, vestida con un vestido blanco que parecía brillar bajo las luces del salón. El silencio que siguió fue absoluto. 500 personas contuvieron la respiración simultáneamente, sus mentes tratando de procesar lo que sus ojos les estaban mostrando. Adrián se había quedado paralizado junto al pódium. Su rostro había perdido todo color y su boca se abría y cerraba sin emitir sonido alguno. Selena, desde la mesa principal, se puso de pie tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás con un ruido que resonó en el silencio del salón.
Sus manos temblaban visiblemente mientras se agarraba del borde de la mesa para no caerse. Santiago fue el primero en reaccionar. Un grito que comenzó como un susurro y creció hasta convertirse en un rugido de emoción pura, salió de su garganta mientras se levantaba y corría hacia el escenario. ¡Mamá!, gritó con una voz que se quebró por la emoción, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras subía los escalones del escenario y se lanzaba a los brazos de Valeria. El abrazo entre madre e hijo fue tan intenso, tan lleno de amor recuperado y dolor sanado, que muchos de los invitados comenzaron a llorar también, aunque sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Valeria abrazó a Santiago con una ferocidad maternal, susurrando en su oído: «Estoy aquí, mi amor, mamá está aquí, nunca más te voy a dejar». Después de unos momentos que parecieron eternos, Valeria se separó suavemente de Santiago y caminó hacia el micrófono. Su presencia comandaba la atención completa del salón y su voz, cuando finalmente habló, era clara, fuerte y llena de una autoridad que no había poseído antes de su muerte. «Buenas noches», comenzó, y su saludo resonó en el silencio absoluto. «Sé que mi presencia aquí esta noche es sorprendente para muchos de ustedes. Después de todo, se supone que estoy muerta». Un murmullo de conmoción recorrió el salón. Los fotógrafos comenzaron a disparar sus cámaras frenéticamente, mientras las cámaras de televisión enfocaron en Valeria con una intensidad que convertiría este momento en uno de los más transmitidos en la historia de Los Ángeles. «Hace 8 meses», continuó Valeria, «2 personas que amé más que a mi propia vida decidieron que mi existencia era un obstáculo para su felicidad. Mi esposo Adrián Beltrán y mi mejor amiga Selena Arce planearon mi muerte. La ejecutaron empujándome desde la azotea de nuestra casa en Malibú y después celebraron lo que creían que era su éxito construyendo una nueva vida sobre mi supuesta tumba». Los gritos de sorpresa y conmoción llenaron el salón. Adrián finalmente recuperó la capacidad de hablar, pero solo logró balbucear: «Esto es imposible. Tú estás... Nosotros te vimos». «Me vieron caer, sí», interrumpió Valeria con una sonrisa que helaba la sangre. «Me vieron caer 3 pisos hacia lo que creían que sería mi muerte. Pero lo que no contaban era con que yo sobreviviría, que me recuperaría y que pasaría los últimos 8 meses recopilando evidencia de todos sus crímenes». Valeria hizo una señal hacia la parte trasera del salón, donde las puertas se abrieron para permitir la entrada del detective Héctor Guzmán, acompañado por una docena de agentes federales en chalecos antibala. «Adrián Beltrán», dijo Guzmán, mientras se acercaba al escenario con una orden de arresto en la mano. «Está bajo arresto por intento de asesinato, fraude financiero, lavado de dinero y conexión con organizaciones de narcotráfico internacional». Adrián trató de correr, pero los agentes ya habían bloqueado todas las salidas. Su arresto fue rápido y eficiente, con las esposas colocadas mientras cientos de cámaras capturaban cada segundo de su humillación pública. Selena, mientras tanto, había colapsado en su silla, sollozando incontrolablemente. «No fue mi idea», gritaba entre lágrimas. «Fue todo Adrián. Él me convenció. Él me dijo que era la única manera». «Selena Arce», anunció otro agente mientras se acercaba a la mesa principal, «también está bajo arresto por los mismos cargos, además de ser cómplice en el intento de asesinato y manipulación de menor de edad». Mientras se llevaban a los 2 arrestados entre gritos y protestas, Valeria regresó al micrófono una última vez. El salón estaba en caos total, con invitados gritando preguntas, reporteros transmitiendo en vivo y cámaras capturando cada ángulo de la escena histórica. «Durante los últimos 8 meses», dijo Valeria, su voz cortando a través del ruido, «he recopilado evidencia que prueba que esta supuesta gala benéfica era en realidad otro esquema de lavado de dinero.
Los fondos que ustedes donaron generosamente esta noche no iban destinados a ningún orfanato. Iban a cuentas bancarias en las Islas Caimán, controladas por una red de narcotráfico que Adrián y Selena ayudaban a financiar. Los gritos de indignación de los invitados fueron ensordecedores. Muchos de ellos eran figuras públicas respetables que ahora se daban cuenta de que habían sido utilizados como fachada para actividades criminales. Pero quiero que sepan, continuó Valeria levantando la voz, que trabajando con las autoridades federales hemos asegurado que cada centavo de sus donaciones será dirigido a organizaciones benéficas legítimas. Su generosidad no se desperdiciará por culpa de estos criminales. Los aplausos que siguieron fueron atronadores. Una mezcla de alivio, admiración y asombro por la mujer que había regresado literalmente de entre los muertos para hacer justicia. 6 meses después, Valeria se encontraba en el balcón de su nueva oficina en el distrito de diseño de Los Ángeles, observando el atardecer mientras revisaba los planos para su último proyecto. Montiel Designs había renacido con más fuerza que nunca, expandiéndose internacionalmente y convirtiéndose en símbolo de resiliencia y triunfo sobre la adversidad. Santiago, ahora de 16 años y completamente recuperado del trauma de los últimos años, había desarrollado una madurez y fuerza de carácter que impresionaba a todos los que lo conocían. Estaba en terapia con un excelente psicólogo. Sus calificaciones habían regresado a la excelencia y había comenzado a tocar guitarra en una banda con sus compañeros de preparatoria. «¿Mamá?», dijo Santiago asomándose por la puerta de la oficina. «Héctor ya llegó. Dice que las reservaciones son a las 8». Valeria sonrió al escuchar el nombre del detective Guzmán, quien se había convertido en mucho más que un aliado profesional durante los meses siguientes al arresto. Su relación había comenzado como una amistad basada en el respeto mutuo, pero gradualmente había florecido en algo más profundo y significativo. «Dile que bajo en 5 minutos», respondió Valeria, guardando los documentos en su escritorio. «¿Ya terminaste tu tarea de cálculo?» «Hace 1 hora. Y antes de que preguntes, sí, también practiqué guitarra». Valeria abrazó a su hijo, maravillada por el joven responsable y cariñoso en el que se había convertido a pesar de todo lo que habían pasado juntos. El juicio de Adrián y Selena había sido un espectáculo mediático que duró 3 meses. Las evidencias presentadas por Valeria, Magdalena y Guzmán habían sido tan abrumadoras que ambos acusados se declararon culpables a cambio de evitar la pena de muerte. Adrián había sido sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Selena recibió 35 años en prisión federal. Más importante que las sentencias legales había sido la recuperación completa de todos los activos robados. Valeria no solo había recuperado su fortuna original, sino que las compensaciones por daños y perjuicios la habían convertido en una de las mujeres más ricas de California. Pero la riqueza material palidecía en comparación con la riqueza emocional que había ganado. Su relación con Santiago era más fuerte que nunca, construida sobre una base de honestidad absoluta y amor incondicional. La experiencia había madurado a ambos, enseñándoles el valor real de la confianza, la familia y la resiliencia. Esa noche, mientras cenaba en su restaurante favorito en Santa Mónica con Santiago y Héctor, Valeria reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido durante los últimos 2 años. La mujer ingenua y confiada que había sido empujada desde esa azotea había muerto realmente ese día. En su lugar había renacido una mujer más sabia, más fuerte y paradójicamente más capaz de amar verdaderamente. «¿En qué piensas?», le preguntó Héctor, notando su expresión pensativa. «En que a veces las traiciones más dolorosas pueden convertirse en las bendiciones más grandes», respondió Valeria, tomando la mano de Santiago con una mano y la de Héctor con la otra. «¿Cómo puede ser una bendición que te hayan tratado de matar?»,
preguntó Santiago con curiosidad genuina. Valeria sonrió, esa sonrisa genuina y llena de paz que había recuperado después de meses de sanar. Porque me enseñó quién soy realmente cuando todo se derrumba a mi alrededor. Me enseñó que puedo sobrevivir a cualquier cosa, que puedo proteger a las personas que amo y que siempre, siempre hay una manera de convertir el dolor en poder. Miró hacia la ventana del restaurante, donde las luces de Los Ángeles brillaban como diamantes contra el cielo nocturno. Adrián y Selena pensaron que me estaban quitando la vida, continuó, pero en realidad me dieron la oportunidad de descubrir una versión de mí misma que nunca habría conocido de otra manera. Una versión más fuerte, más inteligente y más capaz de amar de verdad. Santiago apretó la mano de su madre. Te amo, mamá, y estoy orgulloso de ser tu hijo. Y yo estoy orgullosa de ser tu madre, respondió Valeria, sintiendo cómo su corazón se llenaba de una felicidad que era más profunda y real que cualquier cosa que había experimentado en su vida anterior. Mientras regresaban a casa esa noche, Valeria observó su reflejo en la ventanilla del automóvil. La mujer que la miraba desde el vidrio era diferente de la que había existido 2 años atrás. Tenía líneas de experiencia alrededor de los ojos, una postura que irradiaba confianza inquebrantable y una sonrisa que hablaba de batallas ganadas y lecciones aprendidas. Valeria Montiel había muerto en esa azotea de Malibú, pero de sus cenizas había resurgido algo mucho más poderoso. Una mujer que sabía exactamente quién era, lo que valía y lo que era capaz de lograr. Una mujer que había convertido la traición más cruel en el triunfo más completo. Y mientras las luces de su nueva vida brillaban delante de ella, Valeria sonrió sabiendo que el mejor capítulo de su historia apenas estaba comenzando. La historia de Valeria Montiel nos enseña una de las lecciones más profundas sobre la naturaleza humana y nuestra capacidad de transformación. Cuando las personas en las que más confiamos nos traicionan, cuando el mundo que conocíamos se desmorona completamente, tenemos 2 opciones: permitir que esa traición nos destruya para siempre, o usar ese dolor como combustible para renacer más fuertes de lo que jamás imaginamos posible. Valeria nos demuestra que la verdadera fortaleza no reside en evitar las caídas, sino en la manera en que decidimos levantarnos después de tocar fondo. Su historia no es solo sobre venganza o justicia, es sobre la increíble capacidad del ser humano para transformar el sufrimiento más profundo en sabiduría, poder y compasión genuina. Lo más impactante de su experiencia es cómo logró mantener su humanidad intacta a pesar de la crueldad que vivió. Pudo haberse convertido en una persona amargada y vengativa, pero eligió canalizar su dolor hacia la protección de su hijo y la búsqueda de justicia real. Nos enseña que podemos experimentar traiciones devastadoras y aún así conservar nuestra capacidad de amar, confiar y construir relaciones auténticas. La transformación de Valeria también nos muestra que a veces necesitamos perder completamente nuestra identidad anterior para descubrir quiénes realmente somos. La mujer que renació de esa experiencia traumática era más inteligente, más fuerte, más consciente de su propio valor y, paradójicamente, más capaz de amar de manera genuina. Su dolor se convirtió en propósito, su vulnerabilidad en fortaleza inquebrantable. Su historia nos recuerda que las personas que intentan destruirnos a menudo nos están dando, sin saberlo, la oportunidad de convertirnos en versiones superiores de nosotros mismos. Cada traición, cada golpe, cada momento en que creemos que no podemos seguir adelante puede ser el catalizador que necesitamos para descubrir reservas de fuerza que ni siquiera sabíamos que poseíamos. Valeria también nos enseña sobre la importancia de la paciencia estratégica. Su venganza no fue impulsiva ni destructiva, fue calculada, justa y sirvió un propósito mayor. Esperó,
planificó, se preparó y cuando finalmente actuó, lo hizo de manera que no solo se hizo justicia, sino que se protegió el futuro de su hijo y se expusieron crímenes que podrían haber dañado a muchas otras personas. La lección más poderosa de su historia es que nunca debemos subestimar nuestra propia capacidad de supervivencia y renacimiento. Cuando creemos que hemos perdido todo, cuando nos sentimos más vulnerables y destruidos, es precisamente en esos momentos cuando tenemos la oportunidad de descubrir de qué estamos realmente hechos. Su relación con Santiago nos muestra que el amor verdadero trasciende cualquier circunstancia. A pesar de los meses de separación, manipulación y dolor, el vínculo entre madre e hijo permanece intacto porque está basado en amor auténtico, no en conveniencia o beneficio personal como el de sus traicionadores. Finalmente, Valeria nos demuestra que la justicia real no siempre viene de los sistemas externos, sino de nuestra propia determinación de no permitir que la maldad triunfe. Su historia es un testimonio de que cuando nos mantenemos firmes en nuestros valores, cuando luchamos por lo correcto, sin importar el costo personal, el universo conspira para ayudarnos a encontrar la fuerza necesaria para prevalecer. La historia de Valeria Montiel es más que un relato de supervivencia. Es una demostración de que cada uno de nosotros lleva dentro el potencial para renacer más fuerte después de cualquier adversidad, y que nuestras traiciones más dolorosas pueden convertirse en nuestros triunfos más significativos. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.